Saludos cordiales, Master Jenny Luz Villasís. Les saluda la alumna Ivana Milena Isa Mendoza del Grupo K. En este video analizaremos 5 casos relacionados con la identidad y la construcción del sujeto en la era digital. En la actualidad, el uso de redes sociales y plataformas digitales han transformado la manera en que las personas se comunican, se expresan y además construyen su identidad. A través de estos casos observaremos distintas situaciones donde se evidencian cambios en la personalidad, en la forma de participación y en el comportamiento de los individuos, tanto en entornos virtuales como presenciales. Además, analizaremos aspectos como la diferencia entre identidad real y digital, la participación en contextos educativos, el papel del sujeto en la sociedad digital, la influencia de la tecnología en la conducta y las nuevas formas de aprendizaje en la red. Finalmente, estos casos nos permitirán reflexionar sobre el papel fundamental de la educación en el desarrollo de una identidad auténtica, crítica y además equilibrada en la era digital. En este caso analizaremos a María, una estudiante universitaria que muestra 2 formas del ser. En redes sociales, ella proyecta una imagen de seguridad, felicidad y éxito. Pero sin embargo, en la vida real es tímida, insegura y evita participar en clases. Eso evidencia entre la diferencia de su identidad digital y su identidad real. El problema principal es que María construye una imagen idealizada en redes que no coinciden con cómo se siente en la vida cotidiana, en lo que puede estar relacionado con la baja autoestima y la necesidad de aceptación. Ahora, en el análisis FODA encontramos que su fortaleza es que logra expresarse con seguridad en el entorno digital. Su debilidad es la inseguridad y timidez en la vida real. Como oportunidad, la educación puede ayudarla a fortalecer su autoestima y participación. Y como amenaza, es que las redes sociales pueden generar presión y afectar su bienestar emocional. En el análisis DAFO, el punto crítico es la desconexión entre la muestra en redes y lo que es en realidad. Su punto fuerte sigue siendo su capacidad de expresarse en lo digital. La amenaza es mantener una identidad, pero que sea auténtica. Y la oportunidad es que con apoyo educativo puede desarrollar una identidad más segura y equilibrada. En conclusión, este caso muestra que en la era digital las personas pueden construir diferentes versiones de sí mismas, por lo que es importante promover una identidad auténtica y el bienestar emocional desde la educación. Hola, hoy analizaremos el caso de Carlos, el estudiante invisible, el caso número 2, para entender cómo la era digital ha cambiado nuestra presencia en el aula. Este es el caso de un estudiante que en el aula virtual se desempeña bien, brilla por su colaboración y debate, pero en el aula presencial permanece en total silencio. Aquí tenemos 2 variables, la interacción virtual y la interacción presencial. La primera gran diferencia que hay entre las dos es que hay un entorno de seguridad, puesto que en la virtualidad existe el asincronismo, que esto le permite a Carlos poder leer, reflexionar y editar su respuesta antes de publicarla. Esto elimina la presión del juicio inmediato. Por el contrario, en la presencialidad exige una respuesta instantánea. Para muchos, el aula física se convierte en un escenario de exposición donde el miedo al error bloquea a muchos estudiantes en el participar de la clase. Y no es que Carlos no sepa, es que el canal físico no le ofrece las herramientas de mediación que su mente digital necesita. También aquí entran en juego los rasgos de personalidad. La era digital potencia la inteligencia interpersonal y lingüística escrita. Carlos es un experto procesando información y a veces sin embargo, los docentes dudan de su competencia todavía, porque todavía usan la moneda negativa, que es si no hablas, no sabes. Esto limita a los estudiantes con una personalidad más reflexiva o que son más introvertidos, quienes encuentran en los entornos virtuales un hábitat donde se pueden expresar de mejor manera. Bueno, ¿y cómo debe evolucionar la educación frente a estos casos? ¿Cómo deben actuar? Bueno, la educación no puede seguir siendo unidimensional.
sino que debemos transitar hacia una evaluación multimodal. ¿Esto qué significa? Significa que la participación de un foro de discusión o la edición de un documento compartido o la creación de un video debe tener el mismo peso que un estudiante que hace la mano. Debemos crear aulas híbridas donde el estudiante no sea solo un invisible solo por ser silencioso, sino que también valorar por lo que puede hacer en cualquier plataforma. Bueno, Máster, mi nombre es Alison Navarrete y yo le voy a hablar sobre el caso 3, que se enfoca en Ana, una estudiante que utiliza las redes sociales como un espacio para expresar sus ideas, participar en debates y defender posturas sociales. Mi análisis teórico sobre esto. Desde el enfoque teórico, el sociólogo Alain Touraine define al sujeto como un individuo que actúa, reflexiona y se posiciona frente a la sociedad. Es decir, el sujeto que construye su identidad mediante acciones y decisiones. En este contexto, también se relaciona el concepto de identidad digital, que es la forma en que una persona se representa en Internet y en la ciudadanía digital, que implica participar de manera responsable y crítica en los espacios virtuales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy presento el caso número 4, que es Dependencia Digital, protagonizado por Luis, un joven que pasa más de 10 horas en redes sociales, con unas consecuencias claras de reducción en su vida familiar y académica y con amigos. El problema central no es solo la dependencia digital. Luis consume tiempo excesivo en la pantalla. Es una experiencia que cuando se desconecta le da ansiedad, lo que indica que eso ya no es un hábito, sino una conducta adictiva. Esto ha fragmentado su atención, deteriorando su rendimiento y reduciendo su interacción familiar y académica. Al analizar este caso con la matriz FODA, identificamos que Luis tiene fortalezas, ya que es un joven que tiene familia presente, capacidad de cambio, pero enfrenta amenazas reales como el diseño adictivo de las plataformas, la presión social de los padres, la era digital, la modificación de personalidad, que ya que lo vuelve un poco más ansioso, impulsivo y lo conlleva que se aísle un poco más. Como estrategia, hemos propuesto 3. Sería una desintoxicación digital progresiva, donde él reduce su tiempo de pantallas con metas semanales. Segundo, sería un apoyo psicológico, un enfoque cognitivo-conductual para gestionar su ansiedad. Tercero, un acuerdo familiar, donde se establezcan límites claros, donde haga actividades que lo alejen un poco de la tecnología. En conclusión, el caso de Luis nos refleja un problema creciente en la sociedad actual. La clave no es eliminar a ras la tecnología, sino que aprenderla a utilizar de una manera consciente. Hola, analizar la relación entre el sujeto en la red y la educación en la era digital, cuando tenemos lo que es el caso 5, aprender en la red. La era digital y su característica. Se caracteriza por exuberación de información con presencia de la diapositiva de la velocidad de la comunicación interactivo se convierte en un usuario de productores de mensajes. El salarismo se plantea que el aprendizaje de opiniones y la construcción de colectivos. Ciudadanía digital, Internet educativo. En las escuelas deben de ser un espacio natural para que aprendan a acceder a informaciones, comparar y construir conocimientos de opiniones críticas. La red educativa representa una posibilidad que promueve las acciones y ayuda a las personas a ser presentes y conscientes. Pensamiento crítico con una guía de un docente, honra, cultura digital y garantizamos la profundidad académica. Tenemos lo que es sujetos en la red educativa. El Internet representa un espacio de interacción virtual donde los individuos y sujetos se relacionan en un espacio virtual, deben promover la práctica que construye la formación del sujeto autónomo. La idea sería aprender a ser autor y luego ser sujeto. No es cuestión de tiempo, sino es cuestión de ciencia. Conectividad en las redes de aprendizaje. El aprendizaje como un proceso de formación de las redes compuesto por formación, por cualquier elemento que pueda ser conectado. El sujeto de riesgo. Este sujeto consiste en riesgo que se describe a la ciudadanía pasiva, cuando el consumo prevalece sobre la creatividad y la reflexión en un grupo puede estar cayendo en un consumo de video. No lo analizan, no lo cuestionan, no lo comparan. La educación formal es un espacio donde la profundidad se construye. Bueno, Máster, yo le voy a hablar sobre la reflexión crítica, el rol docente y la propuesta innovadora. Reflexión crítica. En la actualidad,
Hay muchos jóvenes que participan en redes sociales opinando sobre temas sociales, políticos o culturales, en plataformas como TikTok o Instagram. Es común ver que se comparte información sin verificar, lo que puede generar desinformación o conflictos. Rol docente. Frente a esto, el rol docente es clave, ya que debe guiar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico y el uso responsable de la información digital. No basta con saber usar la tecnología, sino que es necesario comprender y analizar. Propuesta innovadora. Como propuesta innovadora pedagógica, se pueden aplicar estrategias como debates digitales guiados, análisis de publicaciones reales o actividades de verificación de información. Estas prácticas ayudan a formar estudiantes más conscientes y responsables. Muchas gracias. También, tras analizar las realidades de María, Carlos, Ana y Luis y el grupo de estudiantes, comprendemos que la educación no puede seguir siendo un espacio de mera transición de datos, sino que debe transformarse en un laboratorio de construcción de identidad del estudiante. El desafío actual del docente no es competir con el algoritmo, sino que brindar al estudiante con herramientas críticas para navegar en él. Nuestra propuesta de innovación pedagógica no se limita en el uso de la tecnología, sino en una reconfiguración del ecosistema de aprendizaje del estudiante. Proponemos una educación multimodal. Si el sujeto contemporáneo es capaz de expresarse con brillantez en entornos virtuales, la escuela debe validar esas competencias. Esto implica transicionar de la lección oral tradicional hacia la creación de portafolios digitales y proyectos de narrativa, donde el estudiante invisible encuentre su voz y el sujeto activo pueda transformar su discurso en acción social real. Muchas gracias. Ahora voy a responder una pregunta que dice, ¿qué caracteriza al sujeto en la era digital? El sujeto en la era digital se caracteriza por construir su identidad de manera dinámica y flexible, adaptándose a distintos contextos, como el entorno virtual y el presencial. Esto significa que puede mostrar diferentes versiones de sí mismo según el espacio en el que ella o él interactúa. Desde un enfoque ético es importante no estigmatizar estas diferencias, ya que forman parte de los cambios propios de la sociedad actual. Pero sin embargo, esta forma de construir la identidad puede influir en el bienestar integral de la persona, especialmente en su autoestima, seguridad y relaciones sociales. Por ello es fundamental promover una identidad auténtica y un uso consciente de las redes sociales que favorezcan el equilibrio emocional y el desarrollo personal. Se transforma a la identidad. Vivimos en una época donde la tecnología ha transformado profundamente la forma en que nos construimos como personas. Ya no tenemos una sola identidad, sino que mostramos, la ocultamos, la reinventamos según el espacio, ya sea real o virtual. Donde nos encontramos, algunos lo usamos para proyectar algo que quisiéramos ser. Otros encontramos en lo digital una voz en el mundo. Hay quienes se convierten en sujetos activos y transforman la sociedad desde una pantalla mientras se quedan atrapados en una dependencia. ¿Qué papel tiene la educación? La educación tiene la responsabilidad más importante que esta era, es enseñar a las personas a ser sujetos, no instrumentos. Vivimos rodeados de información, de pantalla, de contenidos que nos consumen y que nos damos cuenta. Ahí es exactamente donde la educación tiene que ser, aparecer, es un papel, no es el competir con la tecnología ni rechazarla, es enseñar a mirar como un crítico, a usarla con su propósito de participar en el de formación. Consiste en la responsabilidad, es crear un espacio donde los estudiantes no solo aprendan contenido, sino que aprendan a pensar, cuestionar y construir su propia identidad sin perder el camino. María, Carlos, Ana y Luis es un grupo de 5. No solo demuestra cuando la educación acompaña al sujeto, crecer cuando no está en el sistema digital, los absorbe. Es un papel de la educación. Hoy estar presente, ser un puente entre el mundo digital y el pensamiento crítico, de la cual hoy en día es muy importante.